Voy a rogarles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 4 y voy a leer los versículos 1 al 11. Y el título de la exposición de hoy es Enfrentando la tentación. Verso 1 del capítulo 4 del Evangelio de Mateo comienza diciendo: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Señor, líbranos de tentación. Ayúdanos a luchar. Perdónanos cuando caemos. Levántanos, por favor, y dirígenos para que al fin podamos tener victoria en todas las tentaciones que encaramos. Oramos para que apliques tu palabra a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de las tentaciones es, no sé hasta qué punto hoy le estamos prestando atención en la iglesia actual. La verdad es que todo el tiempo estamos bombardeados con las tentaciones. No hay día que nos tengamos que encarar algún tipo de ataque del enemigo o del mundo, la sociedad. Estaba leyendo a un dramaturgo y novelista irlandés llamado Oscar Wilde, que vivió en la segunda parte del siglo XIX. Y dijo lo siguiente que me agarró la atención. Y dijo este señor: logro resistirlo todo, salvo la tentación. La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Para este novelista, la manera más fácil de responder a la tentación es cuando perdió el efecto sobre nosotros. Es decir, cuando eres tentado, la sugerencia de este hombre es: bueno, haz la tentación que se te presenta, y entonces una vez que lo hayas hecho, desapareció la tentación. Fenómeno, pero has caído. Si tú vas a ceder a la tentación, entonces el resultado de haber hecho eso es: has pecado, has caído. Eso, francamente, no sé, mientras nosotros luchamos contra la tentación estamos en pie. El problema es que cuando cedemos a la tentación es que ya estamos metidos en otro problema, aparte de la tentación. Para mí eso es lo mismo que decirle a una persona que viene y nos dice: mire, tengo dolor de cabeza. Le respondemos: córtese la cabeza y santo remedio. ¿No es cierto? Más o menos es la misma cosa. Sí, claro, solucionamos el dolor de la cabeza, pero perdimos la cabeza. Entonces no solucionamos nada, en realidad. Jesús nos enseña a orar
Y parte de sus sermones se enfocaron en esto. Tenemos el famoso Sermón del Monte, donde, y ojo, yo ya di una serie de charlas acerca del tema de la oración. Vayan por favor al canal y revísenlas, porque hoy la iglesia no sabe orar. Estamos orando mal, muy mal. No estamos orando bíblicamente los cristianos. Hablo en términos generales, ¿no? Jesús, cuando enseñó a orar, dice en el famoso Sermón del Monte, el famoso Padre Nuestro, si ustedes se acuerdan, dijo: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea que cuando escuchamos a Oscar Wilde y a Jesucristo, nos damos cuenta o caemos en cuenta de que los dos enseñan cosas diferentes. Uno nos invita a caer, Jesús nos invita a orar para que no caigamos en tentación, para ser librados de caer en el mal. A diario somos tentados todos nosotros, No hay, pienso yo, no sé si horas en el día, pero pienso yo que día en el que no seamos tentados de alguna u otra manera. ¿Cuál es el propósito de la tentación? ¿Por qué nos tienta el diablo? ¿Por qué nos tientan los hombres? ¿Por qué nos tienta la sociedad? En el ámbito comercial, por ejemplo, los fabricantes de ciertos productos nos tientan a despertar una necesidad falsa de un producto dado para que vayamos y lo compremos. No porque lo necesito, sino porque nos inyectan la necesidad de que si no lo tengo estoy en serios problemas. Por ejemplo, la tentación de comprar el iPhone último modelo. Yo tengo uno que casi anda a cuerdas comparados con los teléfonos de ahora. Pero me sirve. Pero a veces se nos crea la necesidad de tener ese último producto. Eso es una tentación. Es tentación en el ámbito comercial, No vayan a vender todos los que tengan el iPhone ahora, salgan corriendo y lo tiren por la ventana. En el ámbito de la política pasa más o menos lo mismo. Tenemos a los que postulan en una carrera política, nos venden algunos ideales y el propósito es, en definitiva, que les entreguemos nuestro voto de confianza en el momento, vamos a las urnas y elegimos a cierto candidato. Que después de ahí, cumplan o no, ahí es cuando nos damos cuenta que caímos en pecado. Que hemos caído, por decirlo así, ojo, no es un pecado, pero elegimos a la persona equivocada y cosas por el estilo. Con el diablo pasa algo diferente, ¿saben? La metodología y el propósito del diablo es distinto a la sociedad y sus principios. Y el propósito del diablo, en definitiva, es hacernos desobedecer a la voluntad de Dios para nuestras vidas. El objetivo, el esfuerzo del enemigo es hacer que fracases como un hijo de Dios. Es de hacerte errar el blanco a cada paso que vas dando. En este pasaje bíblico tenemos a Jesús siendo tentado por el diablo. No hay mucha vuelta que darle al pasaje bíblico. Es directo, es claro, es preciso. Y el solo propósito que tiene el diablo al tentar a Jesús en estos versículos es de frustrar la sumisión total del perfecto Hijo de Dios a la voluntad de su bendito Padre. Ese es el solo objetivo del diablo en esta intervención que nos relata el evangelista San Mateo. Muchas veces he escuchado a personas, y últimamente esto se ha incrementado, orar: Dios, no acepto o no aceptamos un no por respuesta. Es muy común esa oración, es una fórmula. Se convirtió en un mantra y está agarrando fuerza, empujo, envión, donde la gente dice: no voy a aceptar un no como respuesta. El otro día hablé acerca de
los grandes líos que me dieron palo con la predicación de los falsos profetas que no se dan una idea. Era de esperarse, saltaron los que están de acuerdo con todo eso hasta el techo, ¿no? Y bueno, pero ¿qué va a hacer? Déjenme decirle a los que nos escuchan y nos critican, déjenme hacer un paréntesis acá. Muchos me dicen, no hay que juzgar, usted no debe juzgar. Miren, amigos, la Biblia nos manda a juzgar a los falsos profetas y exponentes y maestros. La Biblia está llena de mandatos. Vaya y lea su Biblia. Y la otra cosa es, no me escriba para decirme no debo juzgar cuando usted me está escribiendo para juzgarme. En la Biblia le llaman hipocresía a eso. Eso es para los que se creen muy vivos, que están del otro lado de la cámara y dicen no debemos juzgar. Bueno, pare de juzgar, deme el ejemplo. Y entonces, a lo mejor, y aunque francamente no dejaré de juzgar, eso lo he dicho mucho, hasta que el Señor me saque el aliento, porque hay que denunciar lo que es incorrecto. La Biblia nos manda a denunciar lo que es incorrecto. Ahora, porque estas personas que dicen no acepto o no aceptamos un no como respuesta, dicen que debemos hacerlo de esa manera porque tenemos que orar con convicción. Hay que orar a Dios, ¿no es cierto?, con palabra firme. Hay que orar con autoridad, porque hay poder en la palabra. Más o menos esos son los argumentos que lanzan en la actualidad. Ninguno de esos conceptos están en la Biblia. Dejemos claro ese asunto. Esos son inventos de ahora que se han popularizado en el pueblo evangélico. Y saben una cosa, cuando yo escucho a una persona orar en esos términos, no he escuchado jamás una oración tan antibíblica y tan arrogante o soberbia como una cosa semejante, de decir no acepto un no como respuesta. Pongámonos a pensar un poquitito en esa frase, lo que realmente estamos haciendo cuando oramos en esos términos. Cuando nosotros decimos no acepto un no por respuesta, hermano querido, si Dios dice no, eso es una respuesta. Y si vamos a orar para hacer la voluntad de Dios y Dios dice no, se terminó el asunto. Cuando Dios dice no, es por una razón. Que a lo mejor la respuesta de Dios no es lo que usted estaba esperando, es otra historia diferente. Pero no podemos decirle a Dios, no voy a esperar que me respondas de otra manera sino como yo quiero. Entonces, en esto hay algo que tenemos que, otra vez, pararnos un poquito y pensar lo que estamos haciendo como pueblo cristiano. Dios a veces no nos da lo que nosotros pedimos y oramos día tras día y mes tras mes y vemos que la respuesta no se da. Bueno, eso quiere decir que Dios, a lo menos por ahora, te está diciendo no o no todavía. Las dos cosas, o no y no va a suceder. Tenemos el caso de Pablo cuando oraba quejándose de que tenía algo que no sabemos qué. Hay toda una polémica acerca de qué hablaba Pablo cuando menciona el aguijón. Y lo cierto es que Jesús le dijo, Pablo, no va a suceder. Y Pablo se dejó de macanas. No siguió pidiendo, insistiendo y encima, para peor de males, decirle, no, mira, Cristo, te ruego que saques esta espina de mi costado y no acepto un no por respuesta porque mi palabra tiene poder y qué sé yo cuántas cosas, ¿no es cierto? De ninguna manera. Cuando Dios dice no, se terminó el asunto. Debemos aceptar la voluntad de Dios. Algunos argumentan que cuando no recibimos lo que nosotros le pedimos a Dios es por un asunto de falta de fe. No sé si han sido acusados, a mí me han acusado. Es que usted, hermano, no tiene fe. Y es por eso que no se cumplen las cosas. Otra vez, volviendo a este mensaje que di hace un par de semanas atrás, incluso algunos me dicen que yo no creo en la oración, pero miren qué disparate. Yo no prediqué acerca de la oración. Prediqué acerca de la falsa profecía. Ese no fue el tema de la predicación. Nosotros debemos seguir orando por la familia que quedó afectada y los hermanos que perdieron que se partió este hermano y muchos quedaron entristecidos.
orando. Creo en la oración. Para los que tienen cabeza de termo, yo creo en la oración. Es más, animo a todo el pueblo cristiano a orar y a orar con fe, rogar, pedir, clamar a Dios. ¡Qué disparate más grande! Nosotros creemos en la oración, debemos orar, es un mandato de Dios orar, pero debemos orar según la voluntad de Dios. Cuando vamos a Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Y entonces nos indica cuál es la confianza, y es confianza en la oración. Pero noten lo que dice este hombre, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, observa bien cuando dice allí que si pedimos alguna cosa. Noten que no dice que Dios va a responder a lo que estamos pidiendo, como diciendo, solamente dice al final del versículo, dice, cuando pedimos, o que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice, Él nos va a dar. Dice, Dios oye. Así que cuidado con esto. Yo puedo orar y no se me garantiza que voy a recibir todo lo que pido. Lo que tenemos garantía y debemos tener confianza es que Dios está escuchando todas las oraciones de sus hijos. Ahora, eso no quiere decir, y el escritor jamás insinúa, Juan, el apóstol, que lo que nosotros pedimos, Dios te lo va a dar. Lo que te garantiza es te estoy escuchando, mi oído está abierto, pero tengo que considerar si te lo doy o no te lo doy. Luego dice que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice, en esta es nuestra confianza, que si pedimos alguna cosa conforme o de acuerdo a la voluntad de Dios. Derramo mi alma pidiendo algo que no está en orden con la voluntad o los propósitos de Dios, la respuesta va a ser un no. Entonces dejémonos de macanas con eso de no acepto el no de Dios como respuesta, porque estás haciendo un embrollo bárbaro. La oración de Jesús en el capítulo 26 de este Evangelio de Mateo, momentos previos a ser arrestado y después crucificado, es otro ejemplo interesante. Dice, Padre mío, si es posible, dice, pasa de mí esta copa. Y no termina ahí. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como ti. Ahora, a ver, ¿cómo hubiese sonado la oración de Jesús si hubiese orado como decimos ahora? Padre mío, no es si es posible, sino demando, decreto, pasa de mí esta copa. No acepto un no como respuesta. ¿Se dan cuenta ustedes qué cosa más rara? Jesús hace todo lo contrario a lo que la gente enseña como oración en la actualidad. Dice, si es posible, y la razón de la posibilidad es que estaban los planes de Dios y ciertamente no fue posible, y es por eso que terminó colgado en la cruz. Y el Señor dijo, si es posible, pasa de mí esta agonía, esta situación que estoy encarando, pero que no se haga mi voluntad, sino tus planes, tus propósitos. Y cuando el Señor le mostró el camino de la cruz, Él se fue de principio a fin derecho hacia esa cruz a dar la vida por todos nosotros. Así que en ningún momento encontramos a Juan o a Jesús o a cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento diciendo no acepto un no por respuesta. Irónicamente, entonces, quedamos ante una persona, cuando se ora así, que dobla las rodillas pretendiendo hacer la voluntad de Dios o buscar su voluntad, cuando en realidad, en la forma en que está orando, sencillamente está cayendo en una flagrante rebelión contra la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se dan cuenta cuán serio es esto? Lo importante de meditar un poquito más en estos temas. Hoy mucha gente en la iglesia están tentados o son tentados a rebelarse directamente contra la voluntad de Dios y no se están dando cuenta. La astucia del diablo es sorprendente y lamentablemente a veces pensamos nosotros que podemos ser más inteligentes que el diablo, que de alguna manera
yo puedo lograr hacerle la gambeta al diablo, de pasarlo de listo. Y entonces nos enfrentamos a él y caemos en cuenta que sin la ayuda debida de Dios en su santa palabra, no tenemos chance. Nunca vamos a poder resistir y poder vencer, sí se puede decir vencer, pero a lo menos no dejarnos atrapar por las artimañas del diablo que, dice Pedro, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Es una cosa tremenda. El diablo nunca se queda quieto. Ahora, ser tentado, hermano, no es pecado. Es cuando cedemos a la tentación que caemos en pecado. Esto es algo que tenemos que tenerlo claro. Ser tentado no es un pecado. Es lo que haces con la tentación lo que va a determinar si pecas o no pecas. Ahora, de este incidente que tenemos acá delante, podemos aprender algunas cosas muy, pero muy interesantes de cómo opera el diablo y qué debemos hacer. Si hacemos lo que hizo Jesús, tenemos garantizado el éxito cuando nos enfrentamos a las tentaciones. Así que tal vez no es lo que directamente tenía en mente Mateo enseñar al introducir esto, pero por lo menos podemos extraer algunas conclusiones prácticas en nuestra guerra espiritual en cuanto al tema de las tentaciones. Y ante todo, yo quiero que observen en el versículo 1, por ejemplo, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La primera cosa que nosotros observamos en todo este relato es que la voluntad de Dios está envuelta en todo este incidente. No es la voluntad del diablo. Es el Espíritu de Dios el que lo lleva. Dice el verso 17 en el capítulo 3 que Jesús sube de las aguas bautismales y Dios entonces lo que expresa es su aprobación y también el placer en su Hijo en quien tiene complacencia, en este Hijo amado. Y entonces, antes de iniciar su ministerio público, Jesús es llevado por el Espíritu para derrotar al enemigo público de la causa de Dios o la voluntad de Dios. En Primera de Juan, otra vez, capítulo 5, verso 9, el apóstol nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que notamos cómo estos hombres de Dios nos están hablando de la influencia que tiene el diablo sobre las cosas en este plano de existencia. Y lo primero que hizo Jesús entonces es enfrentarse precisamente a este maligno y comenzar a desbaratar su imperio, el dominio que tiene sobre todas las personas, frustrando sus artimañas y sus tentaciones. Y entonces notamos algunas cositas. En primer lugar, entonces, que no es el diablo el que determina los hechos, sino el Espíritu de Dios. Muchas veces hoy enfatizamos demasiado las obras del diablo y perdemos de vista que Dios es el que está en control. Estamos tan enfocados en el diablo que perdimos de vista a Dios. Y los cristianos tienen que tener puesta su vista en Dios, no en el diablo. Entonces, acá aprendemos que el diablo no tiene, bajo ningún punto de vista, autoridad ni potestad sobre los planes de Dios. Tiene sus intenciones, no cabe duda, está tratando otra vez de frustrar la obediencia de Jesús, como lo hizo con el primer hombre. Pero en este caso Dios está metido del todo con esto. Es más, es el Dios hecho hombre a quien está tentando, que nació sin pecado. Así que no es Él quien tiene la autoridad, sino Dios el que tiene la autoridad suprema. Dice que fue llevado a un lugar determinado, nos dice el versículo 1, y para una razón determinada. Otra vez, no es el diablo el que lo lleva, sino que lo lleva el Espíritu de Dios y tiene un propósito y un lugar específico a donde lo quiere llevar. Así que el Espíritu de Dios y no el diablo es el que está digitando las cosas en este incidente que tenemos delante nuestro.
Una pequeña conclusión que podemos hacer de esto que vemos acá, que les estoy diciendo, es que ya de entrada vemos que las artimañas del enemigo, cuando nos encara, en este caso Jesús, pero lo hace también con nosotros, están siempre sujetas a la voluntad de Dios. Cada vez que vemos actuar al diablo, no lo sorprende a Dios. No lo dejó a Dios en una posición incómoda, a tal punto que Dios tiene que sentarse en un cuarto ahora y agarrar la calculadora y calcular a ver cómo manejo yo esta situación, cómo hago para ganarle la batalla al diablo. No, el diablo es el enemigo derrotado, no Dios. El diablo jamás sorprende a Dios. Yo creo que el diablo se sorprende más de una vez con la sabiduría infinita de Dios, porque se cree muy piola que puede pasarlo a Dios, como muchas veces nosotros nos creemos que podemos pasar a Dios y al diablo también, y perdemos siempre. Bueno, cualquiera que se crea que puede pasar a Dios siempre va a llevar las de perder. Recuerda esto, hermano querido, cuando eres tentado, Dios tiene el control de tu vida, no el diablo. Cuando el diablo logra sus propósitos sobre nosotros, es porque tú le estás entregando el control de tu vida al diablo. Porque si tú te abandonas al cuidado de Dios, no tiene ninguna chance. Dios tiene el control de tu vida. Dios, el Espíritu Santo, te va a dirigir a donde quieras. Y entonces lo que tenemos que hacer es responder a la dirección y la voluntad de Dios, que tenga el control, el timón de nuestro diario vivir, para que entonces no seamos derrotados. Ahora, acá hay una pregunta que me fascina, porque noten que dice en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y usualmente pasamos al versículo 3, ¿no es cierto? No le damos mucha importancia al verso 2. Pero mi pregunta es, ¿qué hizo Jesús durante esos 40 días y 40 noches? Usualmente nos vamos corriendo a pensar, bueno, ¿qué hizo el diablo con Jesús después que pasaron esos días? Pero, a ver, ¿qué es lo que hizo Jesús desde que salió de las aguas del Jordán? El Espíritu lo dirige directamente al desierto y empieza a caminar Jesús en la soledad total, en un terreno totalmente hostil, inhóspito. No hay nada. Y allá va día a día, noche a noche, 40 largos días. ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días? Yo me puse a analizar un poquito esto, a pensar, tal vez es un poquito de especulación, pero está basada un poco en el contexto de estos versículos, lo que pienso yo que hizo Jesús durante esos 40 días antes de encarar la tentación. Y la primera cosa que pienso que hizo Jesús es dedicarse a hablar con el Padre. ¿Y cómo sabe eso usted? Bueno, porque dice que ayunó. Y para nosotros ayunar es privarse del alimento, ¿no? Por ejemplo, algunos ayunan para sacarse sangre, otros ayunan para bajar de peso. No se lo recomiendo. Porque después al mediodía se come toda la olla y entonces, chao, que no funciona. Entonces, y en fin. Pero en la cultura hebrea, el ayuno está asociado directamente con la oración. Es otra manera de pensar. Entonces, cuando leemos ayuno, es probable que el Señor Jesucristo se dedicó a conversar con Dios durante esos 40 días y 40 noches. Es difícil pensar en Jesús caminando por el desierto como una especie de zombie, en silencio total, sabiendo que tiene comunión con el Padre. A ver, nosotros cuando los cristianos caminamos solos, tal vez pensamos en algunas cosas, pero eventualmente pienso yo que se nos escapa un Señor, te amo, qué sé yo, una cosa por el estilo. Es más, la vida terrenal de Jesucristo es manifestada a través de los evangelios como uno que estuvo constantemente orando al Padre. Así que lo primero que puedo colegir yo de estos versículos es que durante esos 40 días el Señor Jesucristo se dedicó a orar, a hablar con el Padre. La segunda cosa es que se dedicó a considerar la voluntad de Dios, de su Padre, para su vida, su sumisión al Padre. Y sabemos eso por lo que pienso yo en el versículo 10, cuando le dice al diablo: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
En otras palabras, vemos a un Jesús enfocado a dos cosas. Una de ellas es adorar a Dios con su vida. Y la segunda cosa es servir a Dios con su vida. Y ciertamente que lo sirvió hasta la muerte, ¿no es cierto? Porque fue a dar la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así que se dedicó Jesús a considerar la misión que tenía por delante. ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? El propósito de él era adorar a ese Dios y servir a ese Dios. La tercera cosa es que se dedicó probablemente a repasar la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios es que le va a responder al diablo, no con las fórmulas mágicas y con recitados extraños. Hoy día, cuando se trata de encarar al diablo, las oraciones no tienen nada que ver con el ejemplo de Jesús. Nos agarramos a dialogar con el diablo, se agarran del cuello con el diablo. Y usted no encuentra que Jesús hizo eso. Lo que Jesús hizo es citar la palabra de Dios. Escrito está esto. Y se terminó el asunto. ¿Quién ora hoy en la actualidad cuando se enfrenta al diablo en esos términos? Yo no he escuchado hasta el día de hoy una persona que cuando es tentado por el diablo que diga la palabra de Dios dice. No, decimos, en el nombre de Cristo, cachudo, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. El demonio de la mentira, demonio del adulterio, demonio de acá, le ponen nombre, le ponen etiqueta. Nosotros no encontramos que Jesús oró en esos términos para lidiar con el diablo. Simplemente dijo, escrito está esto. Y se terminó. Parece mentira el poder que tiene la palabra de Dios en la psiquis del diablo, que dice, con este no se juega. La cuarta cosa es que dedicó su tiempo a obedecer la dirección que le daba el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Qué cosa interesante, ¿no es cierto? Porque lo está llevando por un camino que yo francamente no iría. Porque a ver, si usted mira la ciudad, ahí está, sale del Jordán, tiene el pueblo, ¿no es cierto?, en la región, y mira para el otro lado y tiene todo un desierto inhóspito. Uno dice, ¿pero qué voy a ir a hacer allá? Me voy para el otro lado. Después oramos y decimos, Señor, te ruego que me lleves allá para evangelizar. Y resulta que Dios nos quiere del otro lado. Con Jesús no hubo vuelta que darles. Dice que subió de las aguas del Jordán y fue directamente a donde el Espíritu Santo determinó que él estuviese. Así que, ¿qué tenía en mente Jesús durante esos 40 días? Número 1, oración. Número 2, adoración. Número 3, servicio. Número 4, palabra de Dios. Y número 5, la dirección del Espíritu Santo para su vida. Se preparó para encarar la tentación después de esos 40 días. No tenía nada consigo, pero tenía a Dios. Y entonces se preparó debidamente para poder encarar, si fuera el caso, las tentaciones del enemigo. Mira, hermano querido, si nuestras vidas siguen el patrón que nos deja Jesús acá en este incidente, nosotros no habría tentación que no podamos resistir. ¿Por qué caemos en la tentación? Bueno, porque estamos manejando mal las cosas. La Biblia nos manda que sigamos el ejemplo de Cristo. Bueno, yo los animo entonces a que juntos sigamos ese ejemplo de Jesucristo. Dedícate más a la oración, a adorar a Dios, a servir a Dios. Métete en la palabra de Dios. Deja que el Espíritu dirija tu vida. No pretendas dirigir la voluntad de Dios. No digas, no acepto un no por respuesta. No, acepta lo que Dios disponga para tu vida. Noten ustedes que Jesús en ningún momento estuvo, preocupado o afanado cómo se las va a rebuscar en el medio del desierto. Vuelvo a repetir, salió de las aguas del bautismo, no le dijo a Dios, mira, espérate un poco, déjame ir al almacén, al Oblas, para ir a comprar unos huevos y algo, porque me tengo que meter allá, no hay kiosco, no hay tienda, no hay nada. ¿Qué voy a hacer en el medio del desierto? No, me voy a cargar la mochila y entonces, ¿cómo no? Voy a donde tú me lleves. Dice que salió del agua, el Espíritu lo llevó y sin titubear comenzó a caminar un paso a la vez y se metió en ese terreno hostil, inhóspito, solitario, en medio del desierto. El Espíritu de Dios le dio una dirección a ese lugar, justamente donde no había ningún tipo de manutención, de compañía. Era Él y su Padre Celestial. Es decir, que Jesús se lanza a lo desconocido en absoluta fe y confianza en la providencia de su Padre que lo envió a ese lugar.
En el Antiguo Testamento encontramos a Dios tratando de esa manera con Israel. Lo metió en el medio del desierto y lo hizo justamente para poder enseñarles una lección vital para la vida diaria, y es de depender enteramente del cuidado de Dios. Nadie se atrevería a ir a un desierto, porque la verdad es meterse, encarar la muerte. Pero cuando Dios dice, ve al desierto, y nos metemos, dejamos el asunto en las manos de Dios, que Él, confiamos, se va a encargar de proveer, no sé cómo, pero se encargará de proveer lo que necesitamos para obedecer a su voluntad en esta aventura, en esta travesía de la vida cristiana, la vida que encaramos todos los días. Jesús dijo en el famoso Sermón del Monte, una página más adelante en el capítulo 6, versículo 25, no os afanéis por vuestra vida. ¿Usted encuentra a Jesús afanado en el desierto después de 40 días? O que cuando salía, diga, pero ¿cómo me voy a pelar el afrecho acá? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me las voy a rebuscar? ¿Qué va a ser de mañana? Si hoy hizo un calor bárbaro en el desierto, no tuve agua, no tuve comida, mañana voy a tener más hambre que hoy, sed ni hablar, los pies ya me salen ampollas. ¿Cómo voy a hacer si hoy ya estoy cansado? ¿Cómo hago para encarar el día de mañana? Jesús, después de haber pasado la tentación, regresa, mejor dicho, del desierto y empieza su famoso Sermón del Monte. Y una de las lecciones son sacadas de su propia experiencia. Dice, no se afanen por vuestras vidas. Verso 31, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Los gentiles buscan estas cosas. En otras palabras, los que no tienen nada que ver con la persona del Señor Jesucristo. Dice, pero nosotros no debemos tener esa ansiedad preocupante, ese afán por querer tener las cosas. En el verso 34 dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Es decir, va a traer sus problemas. Si hoy estás cargando dificultades, descansa en Dios. No estés pensando qué es lo que va a suceder mañana. Mañana está garantizando que vamos a seguir teniendo problemas. Pero el enfoque que quiere darnos Jesucristo es confía en Dios en medio de esas faenas. Más adelante dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Añadidas a qué? Añadidas al reino de los cielos que estamos buscando, que es un don de Dios. Y ese Dios dio el don de su reino, que es el tema de todo el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos se ha acercado. Si ese Dios se acerca en Cristo para darnos todo su reino, ¿cómo no va a cuidar a sus hijos mientras vamos en dirección a ese reino bendito? Dice, no se afanen. Dios se va a encargar de darles las cosas necesarias, por supuesto. Nada de no acepto un no por respuesta. No, la voluntad de Dios. Ahora, Jesús, volviendo otra vez al pasaje bíblico, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo en este caso, perdón, lo que deja es que Dios el Padre se haga cargo. No que me hago yo cargo, no, que Dios se haga cargo. Tú me metiste en el desierto, esa es tu voluntad, bueno, aquí estoy. Es un poco la oración que hizo María, ¿no es cierto?, cuando el Señor la escogió como instrumento para el tema de la encarnación y dijo, haz con tu sierva, no lo que quieras. Acá está. Esta mujer se tiró a los pies del Todopoderoso. Haz con tu sierva lo que sea. La mujer no sabía lo que estaba ofreciendo. Dios podría haber hecho cualquier cosa. Resultó que lo que hizo fue traer al Salvador del mundo en el vientre de esta mujer. Pero ella simplemente no entendía todo ese plan majestuoso y dijo, haz con tu sierva lo que quieras. Después que el ángel le dio las noticias. Así que recuerda, hermano querido, entonces, que cuando vas por la vida cristiana, Dios a veces no te va a hacer pasar por el paraíso, Dios te va a hacer cruzar el desierto. Vas a entrar en terreno hostil, te van a maltratar, te van a decir de todo. Así que toma en cuenta que a veces en la vida cristiana Dios nos hace cruzar desiertos. La vida es un desierto hostil, peligroso. Pero confía en Dios. Dios, si te mete en ese mundo, Él se encargará de cuidarte en ese mundo. Ahora,
Ahora, el diablo quiere desenfocar a Jesús de esa consigna y lo intenta, ¿no es cierto?, por medio de tentaciones. Es decir, en lugar de estar confiado en Dios, lo quiere mover de la escena, del enfoque. Y mire qué interesante, en la primera tentación que tenemos en el capítulo 4, lo que intenta el diablo es instigar la desconfianza de Cristo en la bondad de Dios. Dice el versículo 2 que ya hace 40 días y 40 noches que andas caminando y tuvo hambre. Sí, claro. Imagínese, yo no sé cómo aguantó 40 días y 40 noches, pero no tenía un pedazo de pan. Claro, que ¿cómo no va a tener hambre? Ahora, es muy probable que el diablo iba siguiendo y observando a Jesús. Iba mirando su semblante. Esto es especulación, ya lo sé, pero me llama la atención que no lo tienta 2 días después de haber salido de las aguas bautismales, sino que espera 40 días y va observando la condición física del Señor. Ya no camina con la misma erguidez que cuando salió del Jordán. Ahora empieza a hacer efecto, ¿no es cierto? Está desnutrido, está deshidratado, sin duda que tiene las piernas cansadas, un calor de rajatablas. A la noche el desierto suele ser frío, todo lo contrario. Y ahí va este pobre hombre en el medio de nada. Y el diablo va observando, lo va siguiendo, y es probable que notó la fatiga en su rostro, y entonces el diablo se pone a conversar con el Señor y le hace la propuesta. ¿Y dónde está tu padre? Hace 40 días, tienes hambre, estás en necesidad. No lo dice ahí, pero es muy posible, es muy factible que se esté dando esto por la forma en que plantea la tentación. ¿Dónde está el Dios protector quien confías? Hace 40 días, si Dios te estuviese cuidando, no te va a dar un poco de pan y agua. ¡Qué desconsideración! 40 días sin agua y sin pan. Estás cansado, tienes hambre. Tú eres un hijo de Dios. Es decir, tú tienes autoridad, tú tienes poder y tú tienes el derecho como hijo de Dios. Por lo tanto, usa de ese poder que te dio Dios, ora o habla a las piedras que se conviertan en pan, siendo que Dios no se preocupó en darte pan. Tú conviértelas en pan y listo, sacia tu hambre y sigue caminando a donde te quieras ir. Es interesante, el cuadro. Otra vez, acá estoy especulando un poquito, agregando, no están esos textos bíblicos. Algunos me van a tirar piedra diciendo, bueno, usted que habla de la Biblia, ahora está agregando a la Biblia. No estoy agregando nada, estoy simplemente pincelando un poco la escena para ilustrarla nada más. El relato es directo y dice, ve y convierte las piedras en pan. Esa es la tentación. Es decir, de usar su poder divino, su autoridad, sin estar en consulta y en sintonía con la voluntad de Dios. Hermano querido, si Dios no le proveyó pan y agua durante 40 días, esa fue su voluntad. Quizás no podemos entender por qué tiene que estirar tanto la cosa, pero eso es problema de Dios. Dios sabe lo que hace, nosotros no. Entonces lo que hay que hacer es tratar de confiar que si Dios me hizo caminar al punto tal que ahora tengo un hambre que me como las piedras, bueno, yo tengo que confiar, por algo Dios me está sometiendo a esto. Nosotros miramos cómo Dios sometió a tremendas pérdidas y dolores a Job, pero había un propósito, él no lo vio. Cuando Dios metió al pueblo de Israel 40 años en el desierto, que yo pienso que estos 40 días son un reflejo de esos 40 años en el desierto. Y lo que Dios quería era que ellos esperen en Dios, pero se desesperaban. No tenemos agua, no tenemos comida, se volvían locos. Y Dios quería enseñarles a que descansen. Dios sabe que tienen necesidad de estas cosas, pero quería enseñarles lecciones importantísimas. Bueno, a Jesús no lo enganchó el diablo. Pescó la onda y dijo entonces al Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Hermano querido, a veces nos toca a nosotros pasar por carestía en la vida cristiana. A lo mejor a veces nos va a faltar el pan, el agua, el trabajo, la salud. A veces nos sentimos solos, abandonados, sin compañía,
en un total silencio. Y entonces la tentación es, siendo que a veces parece como que nos ha dejado solos, es empezar a cuestionar ¿dónde está Dios? ¿Me está castigando? ¿Qué es lo que pasó acá? Y tratar entonces de resolver las problemáticas usando subterfugios humanos. Y terminamos entonces adelantándonos a los planes de Dios y querer ayudarle, o quizá inclusive en un acto de desobediencia hacer lo que no corresponde, que no se ajusta a la vida cristiana. Así que debemos creer a la palabra de Dios. La respuesta de Jesús es contundente en el verso 4. Dice, escrito está. Noten qué interesante, escrito está. No se puso a discutir con el diablo acerca de cosas teológicas. Dice, esto es lo que dice la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, no inventa frases elocuentes o tratar de racional acerca de, qué sé yo, teorías socialistas, la injusticia del hambre y por qué el hombre tiene que pasar el hambre y que el hombre tiene sus derechos naturales. No empieza a discutir con el diablo estas cosas, sencillamente lo remite a las Escrituras. La Biblia dice y se terminó el partido. Sí, es cierto, no tengo pan, pero para mí lo importante no es el pan, es la palabra de Dios. En algunos círculos latinoamericanos existe una tendencia de evangelio socialista. Hubo movimiento en la década del 60 y del 70 que ya mermó, pero todavía quedó clavada en la psiquis del pueblo. Y es una teología de la liberación. Y lo que la teoría, o la tesis de la teoría es, debemos primero hacer praxis y después el evangelio. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es acción social primero, alimentar al hambriento y luego presentarles el evangelio. Porque en un estómago vacío no hay capacidad de comprender el amor de Dios para salvación. Esa es más o menos en resumen la teoría. Es un verdadero desastre, porque es un evangelio comunista, un evangelio socializado. Totalmente en desacuerdo con esa tesis. Y muchos evangélicos, aunque vuelvo a repetir, la militancia de ese tipo de movimientos ya quedó sin fuerza, sin embargo se nos metió en la psiquis, y muchos cristianos que tenemos problemas con los yanquis y qué sé yo, y Europa, todavía tenemos ciertas tendencias de orden socialista, nos acercamos peligrosamente a esa tendencia. Jesús nunca dijo de que primero tenemos que dar de comer para predicar el evangelio. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. No dice que no debe vivir de pan, tiene que comer. Pero lo importante es el evangelio. Tú te puedes ir con el estómago lleno al infierno, pero te puedes ir con el estómago vacío al cielo. Déjame a mí con el estómago vacío. Tenemos todas las cosas dadas vueltas. Ahora, esto no quiere decir de que debemos matar de hambre a la gente, ¿no es cierto? Otra vez, por las dudas. No, la Biblia nos dice, vamos predicando y alimentando. Vamos mirando las necesidades de los demás y hacemos lo posible para preocuparnos por las necesidades del otro. Solidaridad. Jesús hizo muestra práctica de esto. Él predicaba el evangelio y aumentaba los panes, hacía milagros, se dedicó a la acción social, pero no le dio la prioridad a la acción social en relación al evangelio. Es al revés, el evangelio es lo importante. La urgencia es salvar las almas del juicio eterno y luego entonces envolvernos en preocupación social hacia el necesitado. Así que Jesús dice, escrito está, no necesita orar por una especie de revelación especial, sentado allí diciendo, háblame Señor, que tu siervo escucha, háblame Señor, sacúdeme en el Espíritu Santo, Señor, ¿qué debo hacer con esto, Señor? No, Jesús dijo, escrito está la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice esto y se terminó el partido con la tentación. Ahora, Jesús le da a entender entonces que si bien es cierto que padece carestía, aún así tiene confianza en su Dios. El Dios el que está en control. Y si tengo hambre y Dios está en control, es porque Dios tiene el control de mi estómago. Y yo acepto lo que Dios diga. Es difícil eso, porque cuando no tenemos cosas, pataleamos contra Dios. Jesús no pataleó contra el diablo, le dijo, tú no sabes lo que me estás haciendo.
La segunda tentación es muy interesante porque lo que el diablo va a hacer ahora es usar información que le acaba de dar Jesús. Es decir, la confianza que Jesús tiene en la palabra de Dios la va a usar en su contra. Y lo que va a hacer es usarla precisamente, esa palabra y esa confianza en Dios, para hacer caer a Jesús en el pecado. Es decir, yo a veces pienso, ¿se ha puesto a pensar alguna vez que puede pecar usando la Biblia? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en eso? Que usted puede decir es bíblico y usar la Biblia y está cayendo en pecado usando la Biblia. Muchos piensan, no, si me agarro la Biblia ya estoy bien. No. Y eso es lo que hace el diablo, ¿eh? Así que tú tienes confianza en la palabra de Dios. ¿Es más importante para ti la palabra de Dios que el pan? Bueno, entonces en el verso 5 le dice, el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Él le dice, come. No, yo vivo de la palabra de Dios. Ah, qué bien, así que sos canchero, ¿eh? Ah, cancherito, así que te haces el piola con la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice esto, entonces lánzate al vacío, tírate, porque la Biblia dice eso. ¿O no? Escrito está. Y entra en ese debate bíblico con el Señor. Escrito está. Es interesante, ¿sí? Nosotros no nos podemos pasar de piola con el diablo. A veces nos creemos tan listos. Y si no nos ayuda Dios, estamos sonados. ¿Sabe qué? Acá entonces el diablo lo que está haciendo es tentándolo a Jesús a ser presuntuoso, a presumir, a ser un presumido espiritual. ¿Sabes una cosa, hermano querido? Hay una cantidad de cristianos hoy presumidos. Somos soberbios, arrogantes y presumimos. Cuando oramos, no acepto un no en respuesta, eso es pura presunción. Estás presumiendo algo que no corresponde. Otra vez, dice, no aceptaremos un no y nos estamos metiendo en un serio problema. Si confías tanto en los cuidados invisibles de Dios, lánzate al vacío. Dios se va a encargar de mandar a sus ángeles y te van a agarrar en trapo y te van a llevar en una cama, en una red santa o espiritual y te va a llevar a una posición a salvo. La clásica teoría de la fe ciega. Hermano querido, es tan popular ese cuadro. Hay que tener una fe ciega. Nunca la Biblia habla de tener fe ciega. ¿Sabe lo que es la fe ciega? Superstición. La fe ciega es la que no ve nada, no entiende nada, simplemente cree por creer. Eso es superstición. Muchos me dirán, bueno, pero Hebreos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Típico versículo que la gente se sabe de memoria. Sí, momentito, pero entiende bien que dice que la fe es certeza y convicción, no fe ciega. Tener certeza y convicción quiere decir que no es asunto de creer porque sí nomás. Y si tú sigues leyendo todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, vas a ver una larga lista de evidencias históricas de cómo Dios se hizo cargo de aquellos hombres, para entonces darle una base racional, comprensiva, del por qué debo creer en Dios. Porque Dios se hace cargo, Dios cuida, y Dios nos hace mirar hacia el pasado. Mira lo que hice yo con todos los hombres en la historia. Y entonces ahora en el presente Dios quiere que confiemos en ese Dios en quienes confiaron esos hombres. No es fe ciega. Hermano querido, el libro de Hebreos nos dice que corramos la paciencia, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos, no cerrando los ojos, no es a tientas, sino puesto los ojos bien abiertos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe que se mantiene viva es la fe que clava sus ojos en Cristo, no una fe que corre a ojos cerrados y se lleva las paredes por delante. Hoy el evangelio está corriendo, los evangélicos estamos corriendo a ciegas, en lugar de correr con los ojos puestos en Jesús. Deja de tener los ojos cerrados, abre tus ojos y mira la gloria de Dios.
Pero no, tenemos que tener fe ciega. Es decir, si tú agarras y Dios está contigo, tírate. Y nos lanzamos al vacío. Bueno, ¿sabes qué va a pasar? Te van a salir unos moretones cuando toques el suelo, que vas a parar a terapia intensiva para que te los borren. Ahora, siendo que Jesús entonces es encarado con esta tentación, responde con las Escrituras. Es decir, si tú me estás respondiendo, le dice el diablo, con las Escrituras, ahora vas a vivir por las Escrituras y vas a actuar según el criterio de las Escrituras. Por eso dice, escrito está. En otras palabras, después de todo, le dice el diablo, ¿es bíblico lo que te estoy diciendo? ¿O no, Jesús? ¿No es bíblico lo que te estoy diciendo? Párate en el pináculo, lánzate de cabeza a los Superman. Total, la Biblia dice que no te va a pasar absolutamente nada. Y es muy interesante porque el diablo cita el Salmo 91, versos 11 y 12. Miren la táctica del enemigo. Y hay que ser muy despabilado para no caer en la trampa. El diablo va a usar dos versos totalmente desconectados de su contexto, y no solamente eso, pero va a remover una parte fundamental de la palabra de Dios, una pequeña frase que hace que se pueda interpretar, no necesariamente que se interprete, pero que se pueda interpretar el pasaje bíblico de la forma que lo presenta el diablo. Es decir, cuando leemos al diablo y simplemente nos basamos en la cita bíblica que él presenta, decimos, bueno, sí, tiene razón después de todo, ¿no? Entonces puede saltar Jesús y tirarse al vacío. Pero sin embargo, no es la forma correcta de citar las Escrituras. Ante todo, noten ustedes que él va a usar versos aislados de su contexto y va a armar una conclusión equivocada. Va a odiar el verso 9 del Salmo, que ahora se los voy a leer, y la segunda parte del versículo 11 de ese Salmo 91. Por ejemplo, se agrega en el verso 11 la frase, en todos tus caminos. Y cuando usted ve la cita que hace el diablo, no aparece esa frase. ¿Se dio cuenta de eso? O sea que restó una parte, una frase del verso 11, inspirado por Dios a David, que no se lo cita a Jesús. Así que tenemos esa porción. Dice todo el texto que arranca desde el verso 9, no desde el verso 11 como hace el diablo, y dice, porque las has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Así que toma nota que dice, porque has puesto a Dios por tu confianza, entonces no vas a sufrir el mal. Ahora, ¿por qué? Bueno, versos 11 y 12 son las respuestas a la pregunta del por qué de lo que nos dicen los versos 9 y 10. Y dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que lo que dice el Salmo es completamente distinto al uso que hace el diablo del Salmo. Lo que está diciendo es que si nosotros tenemos confianza en Dios, Dios se va a encargar de cuidar nuestro diario caminar. No de que te lances de cabeza, como dijo el diablo, al vacío y Dios te va a agarrar con sus manos. No es eso lo que estaba enseñando el Salmo. El Salmo está enseñando, confía en tu Dios, que es lo que estaba haciendo Jesús. Iba por el desierto, confiando que los ángeles van a cuidar su paso, sus caminos. Por eso el Señor le contestó en una forma tremenda. Hermano querido, si se ha de aplicar dicho salmo como corresponde a las circunstancias, Jesús estaba haciendo precisamente lo que dice el salmo. Estaba confirmando que el Padre estaba a cargo de su vida, de su situación. ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? Hay muchos hoy que interpretan así las Escrituras, como hizo el diablo. Es decir, agarramos a la Biblia fuera de contexto, fuera de exégesis, ¿no es cierto? Hacemos nuestra propia exégesis, quitamos un verso de acá, sacamos una frase de allá y armamos nuestra idea para justificar una religión pagana, francamente.
¿no? Porque cuando usted habla con la gente que hacen un desbarajuste con el cristianismo y le dicen, no, pero mire que la Biblia dice, ellos le van a citar las escrituras. No se dan una idea cuánta gente me escribe criticando mis sermones con un pasaje bíblico. Y yo digo, bueno, le voy a dar el lugar a la duda. Me voy a abrir la Biblia porque puede ser que esté equivocado. Y cuando reviso el pasaje digo, pero este hombre no tiene ni la menor idea. Esto lo que hizo es que tenía el versículo metido en la cabeza y me lo escribe rápidamente para probar su punto teológico. Y no se preocupó en ningún momento en estudiar ese pasaje bíblico en su contexto. Usa mal la Biblia. El diablo usa mal la Biblia. Y es triste ver que el pueblo de Dios, aunque tal vez no sirven al diablo, pero estamos actuando e imitando las tácticas del diablo cuando se trata del uso de la palabra de Dios. Es increíble. Pero eso es lo que hacemos a diario. Somos tentados a jugar con las Escrituras. Y cuando nosotros somos tentados a jugar con las Escrituras, estamos tentando a Dios a que responda a nuestros caprichos. Y nos lanzamos a ciegas al vacío, esperando que Dios haga algo que no está en sus planes. Y es por eso que a veces fracasamos, nos damos la nariz contra la pared y terminamos completamente confundidos. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está Dios? Dios estuvo siempre contigo. El problema es que tú no estuviste con Dios, no estuviste alineado con Dios. Y lo estás haciendo inclusive usando las Escrituras. Así que muchas veces hoy nos dicen, cuando tú aceptas a Cristo no tienes que sufrir enfermedades, no tienes que sufrir carestía, no tienes que sufrir el vituperio, eres el hijo del reino, eres el hijo de Dios, tienes poder, potestad, dueño de todos los tesoros del cielo. ¡Mentira! Son todas mentiras. Y usan pasajes bíblicos del Antiguo Testamento para justificar eso, pero pasajes fuera de contexto, para justificar un capricho, un deseo del corazón, no la voluntad de Dios en su palabra. Jesús le dice al diablo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios a hacer lo que no está en sus planes. Hoy nosotros nos la pasamos tentando a Dios. Yo declaro, yo decreto, yo no acepto un no. Dios, tú vas a hacer lo que yo te digo. Le damos órdenes a Dios. Estamos, la iglesia contemporánea, tentando a Dios a hacer cosas que no corresponden. Número 3, les ofrece el diablo las glorias de este mundo. Dice en el verso 9 que le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Miren ustedes la barbaridad que le pide al Señor Jesucristo. Acá voy a correr un poco ya porque nos tenemos que ir. Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 4, ¿o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Dice, cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El diablo le ofrece a los cristianos todo el mundo, todos los placeres, todo esto te daré, todo te voy a dar. Pero primero tienes que doblar las rodillas, servirme a mí. Y la gente va detrás de esa tentación, caen como chorlitos ante eso. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sin embargo, el Salmo 2, versos 7 y 8 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor le ofreció a su hijo todos los reinos, pero no era que lo iba a recibir del diablo. Acá tenemos a Dios ofreciéndole al Mesías todos los reinos de la tierra, si obedecía hasta las últimas consecuencias su voluntad. Y ahora tenemos al diablo ofreciéndole a todos los reinos de la tierra, si se postra y adora al diablo en lugar de aceptar el sacrificio de muerte por todos nosotros en el Calvario. Y Jesús respondió, a uno solo debo adorar, a uno solo debo de servir, y ese es mi Padre que me tiene en este lugar. Solo a Dios hemos de adorar, hermano.
Solo a Dios hemos de servir, la iglesia del Señor Jesucristo. Así que la paciencia de Jesús fue recompensada al final con la victoria, y ahora sí, después de 40 días y haber vencido, haber soportado un poquito más, Dios manda a sus ángeles ahora para atender, dice el verso 11, al Señor Jesucristo, que le daban de comer y todo lo que necesitaba. Y miren si Dios estuvo con Jesús. Si hay algo que me muestra a mí la providencia de Dios con su Hijo, que a veces no la vemos, es que estuvo 40 días y 40 noches y estaba vivo. Ninguna persona aguanta todo ese tiempo en un desierto sin pan y sin agua. No se puede. A lo sumo durará 4 días, 5, una semana si quiere, pero 40 días y 40 noches. Mire Israel, 40 años en el desierto. ¿Quién aguanta 40 años en el desierto? Sin nada. Bueno, eso nos muestra que, a fin de cuentas, el diablo quería inyectar la duda de que Dios se lavó las manos, y sin embargo vemos que Dios estuvo cuidándolo todo el tiempo durante esta peregrinación. Conclusión. La mayor manera, hermanos, que yo rescato de este incidente para resistir al diablo y sus tentaciones es, 1, estar preparados. Y esto es lo que quiero dejar con ustedes. Estar preparados. ¿Pero cómo, pastor? ¿Cómo estoy preparado? 1, oración. 2, adoración. 3, servicio constante a Dios. 4, la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y número 5, ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Ya se los mostré al principio de la exposición. Número 1. Número 2, estar escriturados como corresponde. La palabra de Dios dice, no, yo creo que la palabra dice. No, la palabra de Dios dice. Debemos tener la escritura clara. Entender lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo creo que dice la palabra de Dios. Y número 3, estar confiados que aunque Dios me meta en un desierto y todo sea pobreza, miseria y qué sé yo, bueno, yo confío que Dios es soberano. Si Dios me metió en este paquete, bueno, Él sabrá cuáles son sus propósitos y qué quiere hacer de mi vida. Así que la manera de librarse de la salvación no es como dijo Oscar Wilde, que es simplemente trágate el anzuelo, el plomo se da al todo, ¿no es cierto? Y ya está, ya pasó la sensación, y caer en el pecado. No, el asunto es pararse, estando preparado, Biblia en corazón y mente, y siguiendo el Espíritu de Dios. Y entonces sí, cuando el diablo venga con sus tentaciones, podremos decirle, mira, ¿sabes qué? Conmigo no te metas. Y dice que nos dejará tranquilos. Así que en esta semana, sigue el ejemplo de Jesús, luchemos contra las tentaciones, porque el Señor ya nos dio la victoria. Ojalá que podamos hacer esto en esta semana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esa experiencia en donde vemos a Jesús no siendo derrotado o cediendo como hizo Adán, la vergüenza de la humanidad, sino que Él fue fiel, y fiel incluso hasta las últimas consecuencias. Derrotaste al diablo. Este fue el primer golpe letal al diablo. Vendrían otros durante tu ministerio y el último será la cruz. Gracias, Jesús, por haber vencido al diablo por nosotros. Y sabemos, nos dice Hebreos, que tú te compadeces de nosotros. Fuiste tentado en todo. Entiendes lo que sentimos cuando encaramos la tentación. Perdónanos, Señor, cuando cedemos. Perdónanos, Señor, cuando caemos. Levántanos otra vez. Úngenos, por favor, con el perdón tuyo y con la fuerza para seguir adelante. Y que podamos de esa manera vencer, Señor, al enemigo que trata de frustrar tus propósitos en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.